voy a llevar un poquito a viajar en el tiempo a ese 7 de diciembre del año 82, cuando en el Luna Park Alfonsín hacía un acto y dejaba grabado ese símbolo con sus manos que después fue identificatorio, o el 10 de diciembre del 83 cuando asume, y bueno, también una breve reseña de lo que fueron la época de los 80 con todos esos avatares políticos que tuvo que llevar a cuesta Alfonsín y el radicalismo justamente. Raúl Alfonsín durante los 80, él había armado el movimiento de Renovación y Cambio, que estaba obviamente proscripto como toda la actividad política durante la dictadura, y estuvo en Necochea en el 81, si mal no recuerdo. Aquí ya tenemos una foto de Raúl Alfonsín en el Club Rivadavia. En ese momento yo me acerqué a él con una carpetita con algunos datos de mi hermano que había desaparecido años antes, y estuvimos charlando mucho. Y fue, yo diría, la primera persona que tomó para sí aquella carpeta. Y realmente eso me marcó muchísimo. Estábamos hablando de un momento en el cual la actividad política estaba proscripta, y eso era antes de la Guerra de Malvinas. Años después, siendo Raúl presidente, y cuando ya estaba conformada la CONADEP, recibí un llamado invitándome para acercarme a la CONADEP, y me encontré con sorpresa que en la CONADEP, sobre un escritorio, estaba aquella carpetita que yo 4 años antes le había entregado a Raúl. Lo cual habla mucho de cómo era él, ¿no? Porque si bien él recorría incansablemente todo el país y tenía reuniones con todo el mundo y escuchaba a todo el mundo, pero también al mismo tiempo tenía la conducta, digamos, de no desechar las cosas, sino de darle a cada cosa su lugar y su tiempo, y una memoria fantástica, una memoria espectacularmente fantástica. Hay muchas anécdotas con Raúl Alfonsín. Y Raúl en aquellos años tuvo una participación que no es muy conocida, pero junto con Amnistía Internacional tuvo una participación directa en colocar muchos argentinos en el exterior, que fueron recibidos después en Europa fundamentalmente, y en México, y que de alguna forma él facilitaba la posibilidad de que esa gente sobreviviera. Fue un luchador incansable. En aquel momento fue uno de los pocos que recibía y hacía ejecutar los habeas corpus, que eran sistemáticamente contestados por las comisarías de la dictadura como negativos, y sin embargo él los recibía y los hacía. Y bueno, realmente no fue un hombre que, a diferencia de quienes están actualmente en el gobierno, se enriqueciera en la Patagonia, ni descubrió los derechos humanos. Él trabajó por los derechos humanos. Yo quiero hacer esa clara distinción, porque si bien durante muchos años el gobierno kirchnerista rescata todo aquello que el gobierno menemista había pisado y lo vuelve a poner en la picota, pero ellos lo descubren y lo convierten en una faceta de su gobierno. El que lo había hecho, entre otros, era Raúl. Y él lo vivía como una cosa natural de la política. Para él era una forma de hacer política, y además formaba parte, en última instancia, de nuestro ideario radical. Él era absolutamente formador, consecuente del ideario radical. No lo recibía, lo hacía.